¿Cuándo fue instituida la Cena del Señor? La Santa Cena fue instituida en el aposento alto unas horas antes de que Jesucristo fuera arrestado y entregado para ser juzgado. Podemos leer cómo la cena fue instituida en Mateo capítulo 26, en Lucas capítulo 22 y en Marcos capítulo 14. El cuándo de la institución del sacramento de la Cena del Señor es fundamental para entender el significado de la Cena del Señor. Lucas capítulo 22 versículo 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La institución de la Cena del Señor ocurrió la noche de la Pascua, cuando era necesario sacrificar al cordero. Esto establece una conexión importante entre la Pascua que celebraban los judíos y el sacramento que estaría por ser instituido por Cristo. La palabra Pascua es Pesaj, que significa pasar de largo. La primera Pascua la celebraron los judíos por orden de Dios en el desierto de Egipto unos 15 siglos antes de que Jesucristo naciera. La Pascua entonces se convirtió en la festividad más importante para el pueblo judío porque era la conmemoración de su salida, de la salida de sus padres, de los israelitas, de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios quiso sacar a los israelitas de Egipto, lo hizo mostrando su gran poder en Faraón y su pueblo pagano, enviando diferentes plagas para herirlos y provocar la liberación de su pueblo. Esto para manifestar que la liberación de los israelitas era una obra de Dios y no una obra de hombres. La 10ª plaga fue la plaga definitiva. Sería la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios preparó a su pueblo para esta última plaga con indicaciones específicas que nosotros hallamos en Éxodo capítulo 12 versículos 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El ángel de la muerte, enviado por Jehová, herirá a todo primogénito de la familia que no tuviera sobre sus puertas la señal de la sangre del cordero sacrificado. La Pascua se llama así porque la muerte pasaría de largo a la familia que hubiera hecho lo que Dios había ordenado, y en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Esta señal había sido estipulada por Dios para engrandecer su gracia. Él, en el Éxodo, desplegaría enérgicamente su ira sobre Egipto, pero perdonaría la vida de aquellos que con fe le hubieran obedecido. R.C. Sproul comenta que el libro de Éxodo muestra de manera dramática la verdad de que las personas no solamente son salvadas por Dios, sino que también son salvadas de Dios. ¿Es Dios quien estaba determinando este grande juicio? Dios mismo ejecutaría este grande juicio por medio del ángel de la muerte, y Dios mismo había establecido soberanamente un medio de gracia para aquellos que creyeran: la Pascua. Este es un evento donde hay sustitución. Miren, el Cordero es el sustituto elegido por Dios para tomar el lugar del primogénito. Ese día el ángel de la muerte pasó de largo la casa donde había sido sacrificado un cordero, y eventualmente los israelitas serían finalmente liberados.
Dios ordenó que la Pascua fuera celebrada cada año en la misma fecha como un recordatorio de su liberación y su nacimiento como una nación libre. Por esa razón, el Evangelio de Lucas dice que ese día era necesario sacrificar al Cordero. Era el día de la fiesta nacional más importante de Israel y fue ese día el día que Jesucristo escogió para instituir la Santa Cena. Ahora miren esto, hermanos, la Santa Cena no pudo ser instituido en otro día o momento. Este era el momento. El Señor Jesús había anunciado que ir a Jerusalén era necesario para que se cumplieran sus padecimientos en la tierra. Mateo 16:21, después de que el apóstol Pedro le reconoce como el Hijo del Dios viviente, el Cristo del Señor, Jesucristo le revela a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los religiosos judíos y de los romanos. Es curioso que Lucas dice que en ese mismo día era necesario sacrificar al cordero. Ese día del año los israelitas harían lo que se hacía cada año. Matarían un cordero y lo comerían entero por su familia para después celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Pero Dios había preparado para ese día un evento único y irrepetible en la historia. Ese día no solo los israelitas sacrificarían sus corderos, sino que Dios mismo sacrificaría al suyo. Unos años atrás, Juan Bautista miró a Jesús de lejos y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora Dios había llevado a su Cordero a la Pascua para ser herido por el pueblo y muerto como sustitución por los pecados de sus escogidos. Ya había anticipado esto Isaías 53 cuando dijo: «Como cordero fue llevado al matadero, así sería llevado Cristo». Tan solo unas horas después de la institución de la cena, él sería arrestado y entregado primero al Sanedrín y luego a los romanos. Las conexiones entre el Éxodo 12 y la pasión de Cristo son más que asombrosas. Vean, en Éxodo capítulo 12 se debe elegir al Cordero el 10 del mes de Aviv. Jesucristo, el Cordero de Dios, entró triunfalmente a Jerusalén precisamente el 10 de Nisán. Es el mismo mes de abril y marzo que representaba Aviv en los tiempos de Moisés. Este es el que tradicionalmente se conoce como Domingo de Ramos. En Éxodo 12, toda la congregación debía participar de la elección del Cordero. En Mateo capítulo 21, versículos 8 al 11, vemos que Jesucristo fue recibido con palmas por todo el pueblo. En Éxodo 12 vemos que el Cordero debía ser escogido sin defecto. En Lucas 23:41 vemos que Jesucristo no tenía defectos, Él era impecable. En Éxodo 12 se dice que el Cordero tenía que ser macho. En el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo era verdaderamente hombre, pero no solamente como humano, sino como varón. Esto es porque Él debía ser el segundo Adán, uno que obedeciera de manera perfecta al Padre y por medio del cual nosotros recibiríamos salvación. En Éxodo 12 vemos que Jesucristo sería inmolado el día 14 del mismo mes. Jesucristo fue arrestado y crucificado el mismo día de la Pascua, el 14 de Nisán, Lucas 22:7. En Éxodo 12 vemos que toda la congregación debía inmolar al Cordero. En Lucas 23, versículos 13 al 21, vemos que la congregación de Israel fue unánime al demandar la muerte de Jesucristo, gritando: «Crucifíquenle, crucifíquenle». En Éxodo 12 vemos que en Éxodo 12 vemos que el Cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Esta expresión alude a un horario entre las 3 y las 6 de la tarde. Flavio Josefo escribió que en su época era la costumbre sacrificar la Pascua a las 3 de la tarde. Jesucristo fue crucificado desde la 6ª hora hasta la 9ª, de acuerdo a Lucas 23, 44 al 46, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hora en que murió. La sangre sobre los postes, en Éxodo 12, tenía que llevar la señal del pacto de gracia en la Pascua, es decir, la sangre del Cordero. En Hebreos 10:19 vemos que la sangre de Cristo fue derramada sobre los postes de la cruz del Calvario. En Éxodo 12 vemos que la sangre representa la vida de la víctima, la prueba de la muerte del Cordero sustituto. Y en Juan 19:30 vemos que después de que Cristo dijo: «Consumado es», entregó el Espíritu porque Él verdaderamente murió en la cruz después de haber derramado su sangre por nosotros. Las similitudes no son coincidencias, son providencias.
Dios estaba preparando una Pascua definitiva para sus escogidos. La salida definitiva de la esclavitud, no de Egipto, sino de las garras del pecado, Satanás y la muerte. Cristo, al instituir la Santa Cena en el día de la Pascua, se va a identificar como el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entender el contexto del cuándo es importantísimo. La Santa Cena fue instituida en la vieja Pascua para revelar la nueva y mejor Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que escrito ya fue, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el siguiente video responderemos a la pregunta de quién instituyó la Cena del Señor y posteriormente cómo se instituyó la Cena del Señor. Bendiciones, hermanos.